El 20 de abril de 2021, docenas de infantes de marina estadounidenses que estaban siendo entrenados en la extensa base de 29 Palms observaron con asombro cómo un enorme objeto de forma triangular permanecía inmóvil en el cielo durante un periodo de más de 10 minutos. Varios soldados grabaron imágenes del triángulo silencioso en sus teléfonos celulares, incluidos dispositivos equipados con funciones de poca luz. Los testigos oculares describieron alternativamente el objeto como del tamaño de una casa de 2 pisos y tan largo como la mitad de un campo de fútbol. A pesar de la cantidad de testigos calificados y las excelentes imágenes grabadas durante el encuentro, el caso no se informó a la cadena de mando, ni se compartió la información con AARO, Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, la agencia de investigación formal de UAP del gobierno. Sin embargo, no todos están convencidos de que lo que se observa en el video se califique como un no identificado. Busqué la actividad militar en el área para el 20 de abril de 2021, y el curso de instructor de armas y tácticas, UTI, 221, en el Centro de Combate Aéreo Terrestre del Cuerpo de Marines, en 29 Palms, estaba en marcha justamente en esta misma fecha, explicó John Greenewald en un hilo de Twitter, incluyendo el lanzamiento de bengalas disparadas desde aviones que se observan en visión nocturna, bengalas en la misma ubicación, fecha, hora y configuración que un ovni. ¿Coincidencia? Las bengalas fueron lanzadas posteriormente para tratar de iluminar el objeto que estaban observando los marines. Los comandantes de la base reaccionaron rápidamente al avistamiento, movilizaron unidades terrestres, enviaron helicópteros y dispararon bengalas para intentar iluminar la misteriosa nave. Estas cosas aparecieron de la nada. Había más de 50 personas mirando esto y nadie pudo reconocer qué era lo que estábamos viendo, declaró uno de los testigos entrevistados. Esta forma triangular negra se mantuvo en la misma posición por 10 minutos, no eran bengalas. Yo trabajo con artillería, y nosotros disparamos rondas de iluminación al aire desde dispositivos como morteros para proporcionar apoyo visual durante operaciones nocturnas de los muchachos de infantería, contó otro de los testigos militares. Y esto no era nada comparable a lo que es eso, era algo que ninguno de nosotros había visto antes. El tamaño de la iluminación era diferente, y cuando disparamos rondas de iluminación es una a la vez y la dejas caer para lanzar otra, como se observa en las imágenes. Estas eran como 5 luces una al lado de la otra y de un color rojizo, mientras que nuestras luces son amarillentas. De acuerdo a los marines, el objeto triangular apagó sus luces tras el lanzamiento de las bengalas y desapareció. Algunos lo compararon a un bombardero furtivo en forma, con la excepción de que estas aeronaves no pueden sobrevolar y mantenerse estáticas en el aire como lo hizo este objeto.